Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos corresponde estudiar, hermanos, la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 37. Número 37. Amén. Allí vamos a estar meditando nosotros y vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y del versículo 3 al 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. De esta parte vamos a continuar nosotros hablando acerca del poder que tienen estos 2 testigos, del poder que ellos tienen. Y ya hemos aclarado que Cristo y el Espíritu Santo son estos 2 testigos y que ellos intervienen, hermano, providencialmente por la iglesia para protegerlos, para protegernos. Cristo, el Espíritu Santo que el Señor ha dejado, nos cuidan, nos dan esa protección a nosotros. Cuando alguien quiere dañarlos, dice la Escritura, debe morir él de la misma manera. Pero yo vuelvo a hacer énfasis aquí, hermanos, que el que pelea las batallas de los cristianos, el que pelea las batallas de los creyentes, no es en sí el hombre,
No es el hombre el que pelea, el que golpea las batallas, el que hace esa cuestión de guerra física, no, sino que es Dios el que hace, el que actúa con poder para hacer justicia, herir y lastimar a aquellos que van en contra, fíjese bien, de lo que es la iglesia, en contra de lo que es el mandamiento del Señor o la obra misma de la iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, encontramos algo que llama bastante la atención para nosotros y que es bien doloroso incluso hasta leerlo. En el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quiero decirle a usted que la Biblia dice que estos 2 testigos del Señor les fue dado poder. Si alguno, dice la Escritura, quiere dañarlos, sale fuego de sus bocas, sale fuego y devora, quema, destruye a los adversarios. Es algo muy poderoso, algo muy potente. Y el Señor Dios de los cielos, hermano, Él salva a su pueblo, Él salva a su iglesia, pero no lo salva con espadas, sino que Él lo salva con su poder, con el poder de su Santo Espíritu. Así es como el Señor, pues, logra salvar a su pueblo, porque Él es el que pelea las batallas. No es que si agarran a un cristiano preso, van a ir los demás cristianos con fusiles, palos, piochas, bueno, con toda arma mundana de lo que sea. No, no. La Biblia dice que había un rey que se llamaba Herodes, y dice que este hombre sanguinario, tremendo y malo, mató a Jacobo, hermano de Juan, el escritor de Apocalipsis, y lo traspasó, hermano, con una espada. Lo mató a él, lo mató con una espada y lo traspasó, y habiéndolo matado y muerto allí delante de, y era uno de los apóstoles del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que él vio que esto le agradó. ¿A quiénes les agradó? A los judíos, dice la Biblia. Les agradó a los judíos. Y al ver que les había agradado, agarró preso también a Pedro y lo puso en un calabozo, lo puso en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada grupo, para que él no escapara, porque se proponía después de la Pascua sacarlo al pueblo para poder también matarlo, y así pues todavía engrandecerse más delante de la gente, y diciendo que tenía él el poder, el dominio y el control sobre todas las cosas. La iglesia no ha visto fácil la cosa a través de la historia. Ha sido unas situaciones muy duras que ha vivido. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la ayuda providencial del Señor? Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 6 en adelante. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Mire, hermano, aquí, bueno, yo no sé si usted logra ver con los ojos de la fe, con los ojos del Señor, como Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Yo no sé si usted alcanza a mirar y a entender esta ayuda providencial de Dios. Este hombre ya estaba condenado a muerte, pero el Señor le había hecho promesa a Pedro. ¿Se acuerda que el Señor le había hecho una promesa a Pedro, hermano? Amén. El Señor le había dicho a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte, no tendrán potestad sobre ella, porque la iglesia tiene poder. La iglesia tiene el poder de Dios. ¿Y cómo es ese poder? ¿Cuál es ese poder? Usted me dirá: hermano, díganos cuál es el poder que tiene la iglesia. ¿Por qué dice usted eso? Es cierto que Dios tiene poder, pero Dios le dio poder a la iglesia para que la iglesia también tuviese ese poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. En el libro de Hechos, capítulo 5 y el versículo 12, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba usando la iglesia? La oración. Estaban usando la oración. Y vemos que el poder del cristiano está radicado allí precisamente, en la oración, en el ruego, en la súplica, en el clamor, porque la profecía dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice el Señor allá en el libro de los Salmos, por el capítulo 91 del libro de los Salmos, el Señor dice también en su palabra lo siguiente, que usted lo puede mirar en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, dice el Señor lo siguiente. Mire lo que dice versículo 15 y versículo 16. Dice el Señor. Vamos a leer versículo 14 al 16. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré
y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Amén. Entonces nos damos cuenta de esta profecía, de estas palabras, hermanos, que estaban escritas y están escritas para la iglesia, para el pueblo del Señor, para los que aman a Dios. Como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, el Señor dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Y dice, me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Yo no lo voy a dejar perder a mi siervo o a mi sierva, yo les voy a ayudar. ¿Por qué? Porque hay mucho mundo malo que quiere hacerle daño a los hermanos, a la iglesia. Nosotros estamos en medio de una gran batalla, en medio de una gran lucha. Aquí en una lucha idealista, en luchas políticas, en luchas religiosas. Nosotros estamos en medio, hermano, de una gran batalla, de una gran ensalada de batallas que está en nuestro alrededor. Pero el Señor es el que tiene cuidado de su iglesia y es el que tiene cuidado de nosotros siempre. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 10 y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que si usted está en las manos del Señor, si usted está en el Señor, en Cristo, nadie lo va a poder arrebatar de las manos del Señor. Nadie. Nadie, y nadie es nadie. Ningún sistema político, ningún sistema religioso, ningún ejército mundano va a poder derribarlo, va a poder tocarlo. Y si algún día usted es llamado a la presencia de Dios, es porque Dios ya designó que usted debe honrarle a Él también con su muerte. Porque estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ahora, miramos cómo aquí hay algo que... Vaya, yo le voy a decir esto, hermano. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba capturado? Estaba orando, amén, estaba orando al Señor. Eso hacía la iglesia. Si me pregunta qué estaba haciendo Pedro, Pedro estaba durmiendo. Ah, hermano, y él debería estar afligido. Yo digo que Pedro ni debería dormir, hermano, la gran aflicción, que no sabía que lo iban a matar, hermano. Ah, y no vio que a Jacobo ya lo había matado con una espada, hermano, y que no tenía miedo. Y estaba ya lo tenían agarrado. Mire, ya lo tenían como el pollo que tiene la gente agarrado ahí, listo para, hermano, degollarlo o matarlo ahí, hermano. Ya lo tenían. Y entonces usted dice, hermano, ¿y aquí qué pasó, verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Pedro estaba durmiendo? Es que el Señor ha dicho que las batallas son de Él y usted no tiene que estar preocupado. ¿Sí? De hecho, el Señor dice en alguna parte de la Escritura, en el Evangelio, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Déjele las cosas a Dios. Déjele las cosas al Señor. Él sabe librar. Mire, 4 guardias de 4 soldados cada guardia que le habían puesto, y el ángel le dice a Pedro, cúbrete con tu manto, y le puso la capa de invisibilidad, hermano, si usted lo quiere así, y mire, y se fue, mire, hasta que llegaron hasta la calle, y allá, y la puerta se les abrió solita. ¿Cree usted que la puerta se abrió sola, hermano? Amén, ahí dice la Biblia, y la puerta se abrió sola. El Señor es poderoso. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo caminos, abriendo sendas, abriendo espacios. Él nos libra porque nos ama, nos cuida y nos protege, porque la Biblia Santa del Señor, la palabra de Dios, dice en el libro de los Salmos, está por el capítulo 37, el Señor nos dice a nosotros en su palabra que el ángel de Él acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y Él los defiende, Él los libra. Pero la iglesia debe orar, la iglesia debe rogar, la iglesia debe pedir, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Es poder de Dios. Y no es con la espada, y no es con el fusil, no es con la arma, con la bomba, con todo eso. No, es con el poder del Señor que Dios hace todas estas cosas. Amén, hermanos. Y estos dos testigos que menciona Apocalipsis, dice, ellos tienen poder. Pero aquí quiero también decirles algo. Hermanos, si el Señor dice que Él hace justicia y que Él libra al agraviado y que Él hace todo esto, nos deja a nosotros, algunos dirán como desamparados. Que Dios es el Dios de ustedes, que no les da armas, que no les da ejércitos, que no les da para poder guerrear, ¿verdad? Para que ustedes peleen de la mejor manera. No, porque nuestra lucha es diferente. Nuestra lucha es en el interior, pero también es en el exterior. Pero contra todos aquellos que le quieren hacer daño a la iglesia, el Señor ha sabido responder y ha sabido corresponder. Hay siervos que han muerto. Para los que han estudiado, por ejemplo, el Antiguo Testamento, han de saber cómo murió el profeta Jeremías, por ejemplo, o cómo murió el profeta Isaías. Algunos de ellos murieron aserrados, serruchados, hermano. Sí. Otros murieron, tuvieron muertes, no muertes naturales, sino muertes provocadas, muertes de aquellos que los odiaban, hermano. Enemigos acérrimos, solo por ser parte de la familia del Señor, solo por ser parte de la familia de Dios. No es fácil, hermano, no es fácil esta situación. Ahora bien, hermano, aquí dice la Biblia, se infiere que los enemigos fieros de Dios acabarían enseguida con la iglesia, con nosotros, si nosotros no tuviéramos la protección providencial del Señor, que no tuviéramos esa protección divina. La palabra de Dios por eso nos advierte y nos dice a nosotros que nosotros tenemos esta protección de parte de Dios, porque el Señor puede hacernos ese bien a nosotros aun cuando estemos en medio de un mundo hostil, en medio de esas multitudes incrédulas, inmorales, atormentándolas mediante los mensajes. Y esto significa, hermano, que la iglesia cuenta con la protección del Señor en medio de toda esta situación que está ocurriendo en nuestro entorno. Nosotros debemos de estar conscientes de todo lo que ocurre en nuestro alrededor. El mundo y sus prácticas no son amigos de la iglesia. No. Hay enemistad porque uno sirve a las tinieblas mientras que el otro sirve al reino de la luz. Allí, hermanos, allí es donde nosotros estamos. Allí es donde usted y yo estamos luchando, peleando esas batallas, pero no es una batalla física. Y si hay que hacer algo físico, es el Señor el que toma la venganza. Él es el que hace todas estas cosas. Fíjese que dice la Biblia, voy a permitirme que regrese al libro de los Hechos de los Apóstoles. Regresemos un poco al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Veamos aquí lo que la palabra del Señor nos continúa enseñando, nos continúa diciendo en el libro de Apocalipsis, el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a estar leyendo, hermanos, lo que dice del versículo 20 en adelante. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón,
Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Usted me dice, hermano, ¿cómo murió Herodes? ¿Cómo murió ese hombre? Murió comido de gusanos. ¿Y quién lo hirió? ¿Lo hirió acaso Pedro? ¿Lo hirieron los hermanos de la iglesia? Los hermanos de la iglesia lo fueron a este es enemigo, matémoslo porque es enemigo de la iglesia. No, ellos solo oraron a Dios para que Dios librara a Pedro, que librara a los demás y que Dios peleara esas batallas. Y dice la Biblia, un ángel del Señor vino y lo hirió a ese hombre llamado Herodes. Dice ahí la escritura en el versículo 23, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Se lo comieron los gusanos ahí mismo, hermano. Es para que vea el hombre contra quien se enfrenta, porque está enfrentando al dador de la vida y también al que la quita. Él es el que da la vida y Él es el que la quita a quien Él quiere. Así que, hermano, esto es de cuidado. Dice la Biblia que estos testigos tienen un poder y una potestad enorme, hermano. Mire, dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis capítulo 11, amén, dice que, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice, mire, esto es algo serio, es algo recio, fuerte, porque el Señor es el que mata a la gente. Si Dios es el que mata a la gente, amén. Mire, con esto de estas pandemias que están ahorita, usted cree que es así nomás, dice usted, esto es la mano del hombre, ¿verdad? El hombre es el que está haciendo todo esto. Mírelo bien, es Dios que está haciendo esto, está usando a los hombres para que los hombres hagan todo ese tipo de cosas, pero todo esto viene de Dios. ¿Y por qué viene de Dios? Porque usted me estará diciendo, hermano, pero hay cristianos que sí han muerto. Sí, pero han muerto como cristianos. Han muerto en el Señor. ¿Y cómo dice el libro de Salmos por el capítulo 116 de Salmos? ¿Cómo dice la palabra? Bueno, el Señor dice en su palabra allí, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y ellos ya ganaron la batalla. ¿Y ellos qué problema tienen? Y Pablo lo dijo de esta manera, para mí, hermanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no es ganancia para aquellos que se van sin Dios y sin ningún tipo de esperanza. Para ellos lo único que esperan son juicios. Hermano, yo tuve la oportunidad de ver los cementerios de Estados Unidos, donde van por 200,000, 250,000, 30,000, 20,000 personas muertas, hermano, por el COVID-19, por ejemplo, y algunos, hermano, que los quemaron allá en las morgues, los metieron a unos hornos, hermano, y los quemaron, ya no se aguantaban los cadáveres ahí. Mire, bien tremendo. La muerte llega. ¿Y quién los mató? La gente los mató el virus, dicen, los mató allá, los mató. Hermano, estas son plagas que vienen de parte de Dios y vienen para la humanidad. Y este es solo un espérese, todavía falta. Hermano, es que ya viene el fin del mundo. Sí, ya viene, pero no es todavía.
Aguantes de que todavía falta bastante todavía. De acuerdo a las profecías y a lo que está escrito, todavía falta, hermano. Todavía falta que se manifieste el temible o que se termine el temible poco de tiempo que todavía falta, hermano, porque aquí estamos en unos tiempos que ya estamos en los tiempos postreros. Todas las señales que hay son de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay gente que quiere aceptarlo, otra gente que no. Personalmente no me interesa. Allá usted es la persona que escucha la que va a decidir si creer en Dios o no creer en Dios y aceptar o no aceptar lo que está ocurriendo, lo que está pasando. La Escritura dice, ¿crees que toda esa gente que se ha muerto, dice, eran más culpables que todos los demás pecadores que están todavía vivos en el mundo? Y dice la Escritura, les digo que no, dice Cristo, no. Antes, si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente, dice el Señor. Mira lo que dice el Señor. Todos ustedes perecerán igualmente, dice. Esto es algo recio, esto es algo fuerte, esto es algo que debemos de entenderlo, debemos de mirarlo, hermano. Porque son muchas cosas las que están sucediendo, pero esto es algo que viene del Señor, es algo que viene de Dios, hermano. Fíjese que la Escritura nos habla, hermano, que nosotros podemos suplicar a Dios en oración, que intervenga y Él va a tomar su poder actual para tomar represalias físicas o materiales que corresponde solo a la deidad. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Dios le dijo al hombre, no matarás, le dijo Dios. No nos corresponde a nosotros quitarle la vida a una persona, a otra persona, por muy mala que sea esa otra persona, por muy tremenda que sea esa otra persona. Nosotros no estamos autorizados, no está permitido para nosotros que nosotros le cortemos la vida a esa persona. Es Dios el que va a hacer tal cosa con su poder, así como lo hizo con Herodes. Yo se lo estoy mostrando como está en la Biblia, como lo muestra el Señor, ¿verdad? En su palabra, como Dios lo da allí a conocer para que nosotros lo estemos viendo, para que nosotros lo veamos. Hermano, ese poder del Señor, hermano, es un poder grande, maravilloso. Y el Señor lo ha otorgado a la iglesia, fíjese bien, para que la iglesia pueda orar y que la iglesia obtenga lo que ha solicitado, lo que ha pedido. Se trata, hermano, de un poder muy, muy tremendo, hermanos. Ahora, la Escritura nos dice a nosotros que nosotros, como iglesia, como el Señor, nosotros no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu del Señor o según el Espíritu de Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, si usted va conmigo, segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice el Señor así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Fíjese cómo el Señor nos dice a nosotros estas cosas, cómo Dios nos dice que Él está y que las armas de nuestra milicia, no es que usted va a andar con pistola, hay culto en tal parte, está peligroso, vamos, llevemos pistola, hermano, cada uno lleve su pistolita ahí, hermano, ande munición recargada y el que no tenga venga a comprarme, etcétera, etcétera. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, sí,
para la destrucción de fortalezas, sí, pero no son carnales. Y por eso es que la gente está bien confundida. Hasta películas han hecho, ¿verdad, hermanos? De que le dicen la gran batalla de Armagedón. Y se van a armar las guerras y ahí va a venir la batalla de Armagedón y va a haber sangre y va a haber esto, hermano. Y ponen ahí las escenas apocalípticas, ¿verdad? Y todo eso que ponen hasta en las películas, hermano. Es que no, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son tanques, no son fusiles, no son balas de plomo. No, hermanos, son otra clase de armas. Porque la guerra es una guerra espiritual, espiritual. Y al final el Señor destruirá todo con la espada que sale de su boca. Pero esto es algo que usted y yo debemos analizar después despacio. Amén. Hermanos, entonces, además, fíjese bien que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que es el otro testigo, Él nos amonesta. Y Él nos dice a nosotros en el libro de Romanos capítulo 12 y el versículo 19, Él dice en la palabra lo siguiente, Romanos capítulo 12 y el versículo, vamos a leer el versículo 19, dice el Señor así, mire lo que dice, hermano. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Mire cómo dice el Señor, amén. Amén. ¿Ya se fijó? Dice, no se vengue usted mismo, dice, no se venguen ustedes mismos. Amén. No, dice, no agarren venganza ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Cuando usted se venga usted mismo de alguna cosa, entonces no le da lugar a que Dios haga lo que tiene que hacer. Y dice el Señor, mi hijo, que dan ganas, ¿verdad?, de quizás darle una ayudita para que comprenda cómo es la situación, que es en Él que tenemos que poner toda nuestra causa. Por eso es que dice que debemos derramar delante de Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra necesidad, todo eso debemos descargarlo. Por eso sean conocidas, dice, vuestras peticiones, oraciones y acciones de gracia, sean conocidas delante del Señor, todas estas cosas, para que Él haga las cosas como debe hacer. Dejad lugar, dice el Señor, a la ira de Dios. Deje lugar a la ira de Dios. Y dice, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así, hermano. Entonces, el Espíritu Santo nos está amonestando aquí y nos está diciendo, ¿qué haces entonces respondiendo mal por mal? Si alguien dice te golpea en la cara, pues ¿y por qué vas a ir a responder y le vas a golpear tú también de la misma manera? Eso no es lo que yo te he enseñado, dice Cristo. A mí me golpearon, a mí me lastimaron, a mí me pusieron una corona de espinas, a mí me hirieron, a mí me azotaron, a mí me clavaron en una cruz, a mí me mataron y yo no los maté, yo los perdoné. Y usted dirá ahorita, pero es que ese es el Señor y yo soy yo. Entonces, hágase un ladito, por favor, para que pasen los cristianos. Porque usted probablemente cristiano no es. Porque el que es cristiano sigue a Cristo y su ejemplo. Hermano, qué serio está eso. Pues sí, es que si usted es cristiano, adelante y vamos. Vamos así, siguiendo a Cristo, siguiendo el ejemplo, siguiendo sus pisadas. Pero si usted quiere ir por usted mismo y por su propia bravura y por su propia... hágase un lado, hágase un lado. Usted, en lugar de ayudar, va estorbando a la obra. Porque va a dar mal testimonio, porque va a ser una persona de tropiezos constantemente. Y a usted le dicen una palabra y usted devuelve 5. Y a usted le hacen algo y usted está ahí martillando. No, usted no es buen cristiano. No es buen cristiano. Si no logra dominar esa bestia que lleva en el interior, porque probablemente hay una cuestión. Es por eso que dice la Biblia en la profecía, el
habitarán juntos, el lobo y el cordero, el león y el cordero, apacentarán juntos, porque el Señor sabe dominar las bestias que nosotros tenemos interiormente, hermano, que los dejamos dominar a veces. Pero el Señor sabe, hermano, cómo es que tenemos que hacer, cómo es que tenemos que seguir, cómo es que tenemos que avanzar. Es delante de Él que tenemos que derramar nuestra causa y decir todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que queremos que Él haga, y debemos estar atentos a estas amonestaciones que nos hace el Señor aquí en su palabra. Por último, hermanos, pues repetimos esto y engrandecemos la obra del Señor cuando le damos lugar al Señor. Y Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que esta venganza, este poder es castigar y destruir corporalmente a los enemigos intratables de Dios. Hermano, nosotros pues debemos de saber, Dios es el que castiga, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Ni nosotros tenemos derecho a atentar nosotros mismos contra nuestra propia vida, porque Él nos dio la vida a nosotros y Él es el único que la puede y la debe quitar. Así que, hermanos, damos gracias a Dios. Iglesia de Cristo, reanima